Bueno, iniciamos recordando pues lo que vimos la clase anterior de la deformación elástica. Se lo había definido como una fracción que relaciona la variación de la dimensión con la dimensión inicial. Habían tres tipos de deformación: la unitaria o longitudinal, la superficial o de área y la cúbica o volumétrica. Entonces explicamos un poco más sobre esto en la pizarra. Vamos a la pizarra. Entonces recordamos lo que son clases de deformaciones. Clase de deformaciones elásticas, ¿no? Entonces habíamos puesto la primera, deformación unitaria. La segunda, deformación superficial. Y la tercera, deformación cúbica, ¿no? Bien. En la primera teníamos una fórmula: deformación unitaria igual a la variación de longitud sobre la longitud inicial. La segunda, la deformación superficial o de área, era igual a la variación de área sobre el área inicial. Y la deformación cúbica o volumétrica es a la variación de volumen sobre volumen inicial. Ahí están las tres clases de deformaciones. Habíamos hecho un ejemplo de la primera. Veamos un ejemplo de formación superficial. Veamos un ejemplo entonces de la deformación. No le escucho. Es que me podría dejar tomar captura de lo anterior. Ah, ya, listo. Le pongo la página anterior. Ya, profe. Puede seguir.
Bueno, continuamos. Tuve que atender una emergencia. Entonces habíamos puesto ejemplo de la deformación superficial. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un material sólido como este. ¿Sí? Y tengo lo siguiente. Bien. Esto sería material sólido. Ya, entonces, y esta parte de aquí, de los extremos, le vamos a comprimir. Entonces le aplicamos una fuerza por aquí y una fuerza por acá. Le comprimimos, ¿no? Entonces aquí tengo una fuerza y la fuerza. Entonces, esta es una fuerza de compresión. Para ilustrar, esta sería una área inicial. Área inicial. Vamos a suponer que sea de unos 8 centímetros cuadrados. Entonces tengo yo aquí esa área inicial, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el área final? El momento que le comprime. Vamos a exagerar un poquito. Esto sería más o menos por aquí. Le comprime y entonces el área con la que se aplica la fuerza hace que el material pues se recoja y aumente de grosor. Entonces tendríamos más o menos así. Tendríamos más o menos así. Estoy tratando de hacerlo en forma gráfica, lo más didáctico posible, ¿no? Entonces tendríamos más o menos esto, ¿no? Entonces el material crece. Por lo tanto, tendríamos aquí un área final. Un área final. Esto sería de esta manera. ¿Sí? El momento que le comprimen, se transforma en un área mayor.
Entonces esta sería el área final. Ya no sería 8 centímetros cuadrados, vamos a suponer que sea 10,8 centímetros cuadrados, por decir, ¿no? Poner un valor. Ya. Entonces, al momento que le comprime, imagínense que es una barra de plastilina, usted la comprime, se hace más grueso el material. El área transversal, donde se aplica la fuerza de compresión, aumenta, ¿no? Esa es la idea. Entonces por acá se tiene, a ver, la deformación superficial o volumétrica está definida como delta A es variación de área sobre el área inicial. La variación de área sería el área final menos el área inicial todo sobre el área inicial, ¿verdad? Entonces, al reemplazar sería área final 10,8 menos área inicial 8 centímetros cuadrados, todo sobre sería el área inicial 8 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo se visualiza? Se elimina por simplificación los centímetros cuadrados. Y me queda que la deformación superficial o de área, ¿cuánto sería? 2,8 para 8. 0,35. $0,35. Eso sería la deformación superficial. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? 0,35 se interpreta como en porcentaje el 35%. Entonces podría decir aquí, se interpreta como 35% de deformación superficial. Al área inicial. Al área, en este caso se llama área inicial transversal, ¿no? Porque estamos hablando del grosor de la pieza, donde se aplicó la fuerza de compresión.
¿Sí? Esa es la interpretación pues, que se da en este caso. Bueno, eso es lo que se puede decir en este ejemplo de aquí, ¿verdad? En ese ejemplo. La fuerza que hemos aplicado aquí se llama fuerza de compresión. Es una fuerza de compresión. Bien. Preguntas hasta el momento. Y así como hemos hablado de formación superficial, se puede hablar de formación cúbica. Y entonces hablamos de volumen, volumen inicial y volumen final. Tomando como ejemplo el mismo material sólido, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de que el volumen se reduce, ¿no? El volumen final es menor que el inicial cuando se aplica compresión. Entonces ahí la deformación cúbica, estamos hablando de que se reduce, por lo tanto deberá tener el signo menos. En este caso, el área creció, es positiva, pero también si aplicamos una fuerza de tracción, o sea, de estiramiento, el área va a disminuir y ahí debe salir negativa. En el caso de que salga positiva es porque aumenta. El área final es mayor que la inicial. Si hubiera lo contrario, debe salir negativo y el signo menos indica que disminuye el valor, ¿no? Esas son las interpretaciones que siempre debemos dar. Bueno, volvamos a la diapositiva para poder seguir hablando. Entonces tenemos esta parte. De la deformación. Luego viene una ley de Hood, pero antes de eso tenemos que definir lo que son módulos de elasticidad, porque ahí está hablando de módulos. Recuerde que al inicio hablamos de ciertos grados de elasticidad que tienen los materiales, entonces esos se llaman para los físicos módulos. Hablemos entonces de los módulos, primero antes de la ley. Volvemos a la pizarra y ahora vamos a escribir módulos de elasticidad. Módulos de elasticidad. En física se distinguen los siguientes módulos de elasticidad. A ver, el primero se llama módulo de Young. Módulo de Young se pronuncia. Número 2, coeficiente Poisson. Número 3, coeficiente de Poisson, módulo de volumen. Y hay otro que se llama módulo de compresibilidad.
Bueno, son 4 módulos. El primero se lo representa con la letra Y. El segundo, módulo de Poisson, con la letra V. El módulo de volumen con la letra B mayúscula. Y el módulo de compresibilidad, letra K. Entonces tengo módulo de Young, coeficiente de Poisson, módulo de volumen y módulo de compresibilidad. Bueno, estos módulos no son que valores numéricos que se aplican al estudio de materiales elásticos. El módulo de Young se aplica a un material que se ha deformado en longitud, ¿no? Se ha aumentado longitud. Ahí aplicamos un valor numérico que aparece en tablas para distintos materiales. Por ejemplo, hablemos de hierro, aluminio, cobre, acero, madera y otros materiales sólidos. Entonces, que pueden, al aplicarse fuerzas, extenderse o alargarse en longitud, como también contraerse. Ahí trabaja el módulo de Young. El coeficiente de Poisson, en cambio, cuando hay crecimiento en área, ¿no? Y el módulo de volumen, el nombre mismo lo indica, cuando estamos tratando con una deformación volumétrica, entonces hablamos de módulo de volumen. Asimismo, son valores que se aplican a distintos materiales y que en este caso, la persona que realiza el estudio para una construcción o una estructura debe tomar en cuenta esos valores. El módulo de compresibilidad es exclusivamente cuando se aplican esfuerzos de compresión. En una estructura va a estar sometido siempre a una compresión. Entonces ahí hablamos de módulo de compresibilidad. Todos estos valores son extendidos o se los encuentra en tablas elaboradas que ya utiliza pues el diseñador, ¿no?, de una estructura, y que es su responsabilidad pues hacer el análisis, en este caso, del material elástico que se va a emplear. Aunque no sea visible la elasticidad porque son milímetros o menos de 1 milímetro los que se estira o se encoge, siempre en grandes longitudes pues ya va a aparecer más visible, ¿no? Pero siempre hay que hacer cálculos, porque ustedes saben que cuando se construye, por decir, una losa de un edificio, hay que hacer el estudio de la carga que va a soportar la losa y cuántos va a flexionarse en la parte donde no hay columna, ¿no? Porque siempre se arquea, ¿no? Hay veces que hacen malos los estudios y la losa queda un poco cóncava, ¿no?, en el centro, porque no se le ha hecho el estudio de la flexión, se llama, ¿no?, de la estructura. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. El diseñador o el ingeniero calculista, pues, tiene que hacer esos trabajos. Para eso nos ayuda mucho la física y, lógicamente, en los cálculos la matemática. Vamos entonces a analizar cada uno de ellos con las diferentes leyes. Volvemos a la diapositiva para ahora sí hablar de la ley de Hooke, que es la primera que se menciona, ¿no? Entonces aquí tenemos la ley de Hooke, se pronuncia, ¿no? Se escribe
Ok. Ahí nos habla de que el módulo de No se la... ve nada. No se ve la cosa. No le escucho. Se ve todo de las cosas negras, pero Hable fuerte porque no le escucho. no se ve la diapositiva que estaba compartiendo. Allá, no se ve esta diapositiva. Ya, entonces vamos a volver. Ahí, Ya, ¿sí, sí se ve o no? más o menos. Yo, Ah, yo estaba tapado la parte de abajo. sí, sí, es que abajo hay una leyenda del sistema. Entonces, en todo caso, pues, lo importante es que mire la figura. Hay un alargamiento, entonces, en longitud, y ahí se aplica la ley de Hood. Correcto. Entonces, habla del módulo de Young, que es una relación proporcional entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Entonces, eso es una ley. Vamos a explicarla un poco más en la pizarra. Entonces, volvemos a la pizarra. Y ahora escribimos ley de Hood. Ley de Hood. Referida a la elasticidad. A ver, vamos viendo esto. Bien, en este caso, pues, se sostiene lo siguiente. Sostiene lo siguiente. A ver, vamos a escribir aquí. En una deformación longitudinal. En una deformación longitudinal unitaria, módulo Young se obtiene como cociente entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Y la deformación unitaria. Bueno, esto es lo que dice la ley de Hood, ¿no? Entonces, se puede decir que Y, que es el módulo de Young, es igual al esfuerzo, que habíamos puesto una letra O, sobre la deformación unitaria. Ahora, se puede decir que esta es la ley, ¿no? Esta es la ley.
Entonces aquí se sabe que, como se sabe que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre área que ya hemos analizado, y que la deformación unitaria es igual a la variación de longitud sobre la longitud inicial, entonces se obtiene que el módulo de Young es igual a fuerza sobre área dividido para la variación de longitud sobre longitud inicial. Entonces multiplicamos extremos con extremos, quedaría F por L0, o sea, longitud inicial, sobre sería el área por la variación de longitud. Esa sería la fórmula que se obtiene para el módulo de Young, que relaciona con la ley de Hood. Ahora, en el caso de resortes, la ley de Hood se expresa así. En el caso de resorte, ¿no? Ahí hablamos de fuerza elástica o de tracción, ¿no? Menos un valor K, que es una constante de elasticidad, por el alargamiento. Esta se conoce también como ley de Hood aplicado a resortes. Ya, en este caso, pues, se puede decir donde cada uno de los símbolos tiene su significado, ¿no? F tiene un significado, el valor K tiene otro significado y X tiene un significado. Entonces, para el primero, F significa fuerza elástica. Para el valor K es constante elástica. Y X significa alargamiento del resorte. Bueno, y ahí están los significados en la ley de Hood que se expresa para los resortes.
Entonces, en términos generales, habla del módulo de Young, que relaciona el esfuerzo y la deformación longitudinal o unitaria. Y en el caso de resortes, hay que multiplicar la constante elástica del resorte, porque cada resorte tiene una constante elástica. Va a depender mucho del material y del grosor del resorte, de la consistencia del resorte. Eso para, por ejemplo, el estudio de amortiguadores en vehículos, ¿no? Ustedes saben que hay que utilizar ahí resortes. Entonces hay que utilizar esa fórmula para determinar la constante elástica que se aplica a cada resorte. Eso en materia de la ley de Hood. Bueno, hasta ahí vamos a dejar por hoy para seguir luego en la siguiente clase, pues, hablando de otras leyes.